Ya falla la vista, no crean, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Las genealogías de Mateo y Lucas y la preparación para la venida de Cristo. Luego la lectura 4 fue preparación para la venida de Cristo. Y hace 8 días terminamos de ver con la hermana Lupita el nacimiento de Cristo. Amén. Hoy entramos en la lectura 6, que es la preparación para el ministerio de Cristo. Hermanos, hablar del ministerio de Cristo, del ministerio de Jesús, pues es algo muy importante para nuestras vidas. Amén. Pero se dice secularmente que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero ahora vamos a aprender que atrás de un gran hombre como Jesús, pues había alguien también, ¿verdad? Que vino con esa encomienda de preparar el camino, que vino a preparar ese tiempo glorioso en el cual Jesús iba a hacer su aparición. Amén. Y él se llama, ¿cómo? Juan el Bautista. Amén. Un personaje importante, fundamental en la vida de Jesús. Fue un parteaguas para el inicio del ministerio de Jesús. Alguien de quien el profeta Isaías profetizó. Vamos a buscar Lucas 3, 4. Lucas 3, 4, que dice: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte. Entonces podemos ver ahí cómo se había profetizado acerca de Juan el Bautista. Amén. Que vendría pues a preparar el camino del Señor. Amén. Gloria al Señor. También hablando de Juan el Bautista, podemos ver que pues era hijo de Zacarías, que era sacerdote. Vamos a buscar Lucas 1, ahí mismo. Lucas 1, del 5 al 25. Yo creo que es importante, si alguien lo tiene, que lo pueda leer en voz alta, para que sepamos más acerca de este hombre llamado Juan el Bautista. ¿Amén? ¿Alguien lo tiene? Sí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de Lucas, pastora. Lucas 1. Del 5 del 5 al 25. Amén. ¿No es 1:5? Ya. Del 5. ¿Sí? Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso, y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel:
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén, gloria sea al Señor. Entonces aquí podemos ver cómo el ángel Gabriel dice, llega, visita a Zacarías, ¿verdad? Que era sacerdote, como lo vimos el miércoles, ¿verdad? Que el sacerdote entraba a ofrecer el incienso, amén. Y él entró y el ángel le habló y le dijo que pues él no tenía hijo. Gloria al Señor, no tenía hijo. Y dice que Elizabeth ya era una mujer de edad avanzada, él también, y que era estéril. Hermanos, estudiando sobre este tema, encontré que una mujer estéril dentro del pueblo de Israel era algo despreciable. Gloria sea al Señor. Era algo despreciable, era considerado para los judíos una señal de desaprobación divina y era motivo de desprecio. Una mujer que no podía tener hijos en aquellos tiempos era una mujer despreciable. Amén. Aquí lo podemos ver en lo que acaba de leer nuestra pastora en el 1:25. Dice que Elizabeth dijo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Amén. Así es el Señor, Él quita nuestras afrentas. Amén. Y nos hace dignos. Amén. Dice que podemos ver también en Génesis como Raquel también. Vamos a buscar en Génesis 30:23 para corroborar lo que les estoy comentando de que era una señal de afrenta el que una mujer no pudiera tener hijos. El 30:23 dice: y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Amén, refiriéndose a Raquel. También Ana, en Primera de Samuel 1, todos conocen la historia de Ana, como ella dice que se la pasaba en el templo, ¿verdad? Clamando y llorando porque no tenía hijo, y la otra mujer sí tenía hijos, y dice que la trataba mal. 1 Samuel 1, ¿sí? En el versículo 13 dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y el versículo 18 dice: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Entonces podemos ver pues que en aquellos tiempos el hecho de que una mujer no pudiera concebir pues era motivo de desprecio. ¿Amén? También podemos ver que el ángel Gabriel visita no solamente, la vez pasada alguien me comentaba y me decía: oiga, hermana, y fue el mismo ángel que visitó a María, fue el mismo ángel
visitó a Elizabeth? Sí, hermanos, fue el mismo ángel. Aquí vemos que Gabriel, el ángel Gabriel visita ¿a quién? A Elizabeth. Pero vamos a ver que el ángel Gabriel también visita también a María. ¿Sí? Vamos a ver Lucas 1:26. Alguien la vez pasada me dijo, ay hermanita, mire, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, hermanita, el mismo ángel que visitó a una, visitó a la otra. Y es bueno conocer, hermanos, porque es necesario que sepamos. Amén. Lucas 1:26. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel, amén, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahí vemos cómo ya había ido. Sí se recuerdan la cita de donde también había visitado a Elizabeth. ¿O quieren que lo busquemos para que quede bien claro? Aunque la hermanita que me hizo la pregunta no ha llegado. Amén. Vamos a buscar en el versículo 19 dice, Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy ¿quién? Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y en el versículo 26 dice, al sexto mes, o sea que ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, cuando el ángel le va y le habla a María. Amén. Y le dice, tu prima Elizabeth está embarazada y está en el sexto mes, en el versículo 39. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme sea su voluntad. Pero en el versículo 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, está hablando el ángel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban como estéril. ¿Amén? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces aquí podemos ver cómo es el mismo ángel que le habla a Elizabeth, le habla a María. Amén. Y luego dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ya el ángel le había dicho que también su prima estaba embarazada. Entonces que ella se levanta y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, y aconteció algo muy hermoso. Dice que aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, el saludo pues, la criatura, ¿qué hizo? Saltó en su vientre. Dice, y en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué glorioso. Desde que nuestro Jesús ya estaba en el vientre de su madre terrenal, Él ya andaba haciendo cosas gloriosas. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Entonces sucedió algo sobrenatural. María llega, saluda, y el Juanito, ¿verdad? En el vientre de su madre, ¿sí? Pega el brinco de felicidad. Amén. Y entonces vemos ahí que ya viene el nacimiento de Juan. Y entonces vemos aquí que Juan ya es circuncidado, como era la costumbre dentro de los judíos. A los 8 días los circuncidan. Vamos a ver en Lucas 1:59. Lucas 1:59. ¿Alguien que lo pueda leer? Acordémonos que el domingo pasado y el antepasado estuvimos aprendiendo de nuestro Señor Jesús, todo lo que fue de su nacimiento, y también vimos cómo Él también fue circuncidado a los 8 días. Amén. Dice, y aconteció que a los 9 días vinieron para circuncidar al niño, le llamaban el nombre de su padre, Zacarías. Amén. Entonces ahí podemos ver cómo también a Juan lo circuncidan. Amén. Y vamos a irnos hasta el versículo 1:80, donde dice, y el niño, ¿qué hacía el niño? Acuérdense que Jesús crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ok, ahí vamos a entrar en lo que es el ministerio de Juan. Aquí podemos ver que recordemos que Jesús lo circuncida, y después a los 12 años
y desde ahí, de los 12 años, hay un silencio. 18 años. La Biblia no nos dice Jesús qué hizo, qué estuvo haciendo esos 18 años hasta los 30 años que nuevamente vuelve a aparecer. Y aquí vemos a Juan, que a los 8 días lo circuncidan, y en el 80 dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación de Israel. También ahí podemos ver que Jesús a los 30 años aparece para empezar su ministerio. La Biblia dice que era Jesús de 30 años, pero Juan en su ministerio, entonces ¿cuántos años tenía cuando vuelve a aparecer Juan? A ver, esos contadores matemáticos. Tenía 30 años. Acuérdense que era 6 meses más grande que Jesús, porque cuando María concibe, ¿sí?, Elizabeth le dice el ángel: ya va en el 6º mes de embarazo. Entonces Juan ya tenía 30 años con 6 meses y 22 días cuando vuelve a aparecer. 30 años, 6 meses y 22 días. Amén. Entonces es glorioso poder aprender, hermanos, porque Juan, dice la Biblia que Juan no conocía a Jesús. No hay alguna referencia bíblica que nos digan que jugaron juntos, que crecieron juntos como los primitos, ¿verdad? Porque ellos eran primos. Porque María y Elizabeth eran primas. Entonces no hay referencia bíblica que digan que jugaron carritos juntos, ¿verdad? O que hicieron sus carritos de madera, porque acordemos que José pues, era carpintero. No hay referencia bíblica sobre eso, ¿sí? Entonces Juan, hermanos, fue el primero ciertamente en realizar en el judaísmo esta práctica del bautismo en agua. Nunca en el Antiguo Testamento vemos el bautismo en agua, hasta la aparición de Juan, ¿sí? Sin embargo, Juan no era alguien de características, pues, como tú y como yo, así que era un tipo raro. La Biblia dice que su personalidad hizo atraer a él a unos fariseos y saduceos, ¿sí? En Mateo capítulo 3, del versículo 5 en adelante, vamos a leer qué dice. Mateo 3, ¿alguien que lo tenga? Como dicen los chavos, ¿verdad? No era alguien normal, era raro en su vestimenta, en su forma de ser. Juan 3, Mateo 3:5. Hablando de Juan, dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues ahí podemos ver, hermanos, que él no predicaba suavecito, ¿sí? Y a veces ahora cuando nos quieren dar una palabra un poco fuerte, somos bien sentiditos, ¿verdad? Ya después ya es que la hermana me habló muy fuerte y mejor no voy a la iglesia que está aquí a un lado, de los testigos de Jehová, y si no me voy con los mormones, y empezamos a visitar iglesia donde nos hablen suavecito. Amén. Vamos a ver qué dice Juan 1:20 también. Juan 1:20. ¿Alguien lo tiene? Juan 1:20. Confesó y negó, mas declaró: No. soy yo Cristo. Lee bien. Y no. Es que yo tengo una versión. Es que tú dijiste confesó y negó. Confesó y no negó. Negó, mas declaró: no soy yo el Cristo. Confesó y no negó, sino que confesó: yo no
soy el Cristo. ¿Por qué? Porque le preguntaban, bueno, ¿tú quién eres pues? Tú eres Elías, nuevamente, que viene, ¿quién eres? ¿Eres un profeta? ¿Quién eres pues? ¿Eres el que iba a venir o quién eres? Y él les contesta, ¿verdad? Dice que el que iba a venir, no, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿sí? Y todos esos que iban a él eran enviados, dice la Biblia en el versículo 1:24, dice que eran enviados por los fariseos. O sea, querían tentarle, también querían hacerlo caer, querían saber qué, porque tenían miedo de hacer algo en contra Juan. Entonces, ¿por qué? Porque Juan vive en el tiempo de Poncio Pilato, que era gobernador de Judea. Herodes Antipas era gobernador de Galilea, hermano de Felipe, esposo de Herodías, quien estaba en adulterio con su cuñado y quien odiaba a Juan porque le decía sus pecados, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Lucas 3:19. Lucas 3:19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Síguele, por favor. ¿Hasta dónde? Sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel. Amén. Entonces podemos ver ahí que le traían ganas a Juan, ¿verdad? Porque pues les decía que estaban en pecado. Y a veces pues nos gusta hacer cosas, ¿verdad? Pero que el pastor no nos diga nada. Pero es bueno, hermanos, es bueno que a veces seamos reprendidos, porque es sano para nuestra vida espiritual, amén. Y bueno, ahí viene toda una serie de situaciones que suceden, que pasan, y vamos a trasladarnos hasta Mateo capítulo 14, del 3 al 12, alguien que lo pueda leer, y vamos a escuchar qué es lo que le pasa a Juan por predicar la palabra del Señor. Amén. Pero Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando celebraba el cumpleaños de Herodías, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Imagínate cómo ha de haber sentido Jesús cuando le avisan, ¿qué crees, Jesús? La cabeza de Juan está en un plato. ¿Qué crees que haya sentido Jesús? ¿Qué crees que haya sentido en ese momento? Tristeza, ¿verdad? Dolor. Pero por eso es importante que nosotros estudiemos acerca de Juan, porque necesitamos saber quién era Juan precisamente, porque él vino a cumplir algo que Jesús, que el Padre le pidió, y hay algún versículo que dice pues que él vino a hacer lo que el Padre le había dicho, amén. Entonces podemos ver el fin de Juan, amén. Entonces podemos ver
que a veces es muy difícil, hermanos, cumplir la voluntad del Señor. Ahí es donde podemos ver que a veces es necesario poner nuestra vida. Y ahí es donde uno también ve, hermano, que no hemos hecho nada, ¿verdad? Porque pues estamos bien cómodos y hay siervos que de verdad están padeciendo cosas terribles, hermano. Amén. Entonces hay que darle la gloria y la honra al Señor, porque de verdad que Él ha sido grande y bueno y grande en misericordia para con nosotros. Amén. Entonces, volviendo a Juan dio dos mensajes. Él habló de dos cosas. Habló de arrepentimiento. Alguien que me busque en Lucas 3:3, y habló de reino en Mateo 3:2. Alguien que busque en Lucas 3:3, por favor, y otro que busque Mateo 3:2. Habló de dos cosas: arrepentimiento y reino. Amén. Ahí está la referencia donde podemos ver que él predicó ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y qué dice Mateo 3:2? Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Predicó también acerca de arrepentimiento. Esos eran sus mensajes centrales de Juan. ¿Sí? Hablaba de un reino literal, un reino real, verdadero, de una tierra involucrada, un reino político, una capital, un reino monárquico de un rey. Amén. Entonces también Juan habló de dos tipos de bautismo: del bautismo en agua. Vamos a ver qué dice 3:11. Mateo 3:11, alguien que lo tenga, por favor. Si no, la verdad os bautiza en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces ahí es donde vemos que uno de los bautizos que él predicó fue el de agua. Amén. Por eso nosotros en las iglesias cristianas hacemos el bautismo en agua. No hay referencia bíblica donde diga que Jesús le salpicaron agüita. La Biblia dice que Él fue sumergido, fue bajado. Amén. Por eso la iglesia cristiana lo hacemos. Por eso cuando te pregunten, hermano, ¿pero por qué te vas a volver a bautizar? Si tú ya te bautizaste en la iglesia católica, ¿sí? Ya te echaron gotitas de agua. Es que no es bíblico. Lo bíblico dice que es bajar a las aguas. Amén. ¿Sí? Ser sumergido. Vamos a ver qué dice Marcos 1:8 también respecto a esto. Antes, hermana, ¿puedo dar una cita? Marcos 1:8. ¿Yo puedo dar una cita aparte? Amén. Sí, hermano. En Isaías 40 dice: voz el que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y todo collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y hay otro texto en Malaquías que nos habla también de la venida o del precursor de Jesús. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Amén. 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 Gloria sea al Señor. ¿Sí? Para corroborar lo que estamos hablando. Amén. Gracias, hermano, por su aportación. Vamos a ver Marcos 1:8. Marcos 1:8, hermano. Dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver esta última referencia, Hechos 2, 3 y 4, por favor.
Entonces ahí podemos ver cómo los mensajes de Juan eran dos. Habló de arrepentimiento, habló de reino y habló de dos bautizos. Amén. Bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. Amén. El bautismo, hermano, era para arrepentimiento de pecados. Es por obediencia, es de manera voluntaria, personal. Es una decisión de morir al mundo y vivir para Cristo. Jesús no tenía pecados. ¿En dónde aplicaba para él? Jesús no tenía pecados. Bueno, hermano, el bautismo de Jesús se identifica con el mensaje de Juan sobre el mensaje del reino a través del cual la salvación vendría. Vamos a ver qué dice Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria al Señor. Juan dijo que no era digno de desatar ni siquiera la correa de las sandalias de Jesús. En aquel tiempo este acto, hermano, de desatar las correas de las sandalias, lo chequé en la cuestión de la tradición judía. Dice que era un servicio humilde, propio de un esclavo para su señor. Por eso Juan hace referencia en eso y dice: no soy digno de desatar ni siquiera la correa de las sandalias de Jesús, ¿sí? Porque era un acto de un servicio humilde, propio de un esclavo para su señor. O sea, los que hacían eso eran porque eran esclavos. Pero Juan ni siquiera así se sentía, porque él sentía que era para él totalmente imposible. Y Jesús, ¿cómo vienes tú a mí? ¿Sí? Si yo tengo que ser bautizado por ti. Pero ¿qué le dijo Jesús? Así conviene que cumplamos el propósito. Hazlo. Juan siempre honró a Jesús. Amén. Siempre lo honró. En el libro de Juan, capítulo 1, dice, versículo 25, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Ahí podemos ver que no se conocía. Cuando María llega a visitar a Elizabeth, dice que el niño Juan brinca en el vientre de ella, pero de ahí ellos no se conocían, hermano. Dice Juan: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros hoy le podemos conocer. Hoy tenemos ese privilegio que Juan no tenía. Él no conocía a su Señor hasta ese momento que lo vio que venía. ¿Sí? Y yo le vi, dice, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue el testimonio? Porque vio que la paloma bajó a él. ¿Sí? El día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí. Ya ves que Juan era bien raro, hermanos. Por ahí hay una cita, hermano Paco, si me ayuda. Hermano Paco, si me ayuda por ahí con la cita, donde habla de las características de Juan, o el que lo tenga, que me busque, esos conocedores de la Biblia, donde dice que era un hombre muy raro, comía miel silvestre, se vestía de manera rara. Amén. Yo lo tenía, pero se me perdió. Amén. Pero yo sé que aquí hay hermanos que me pueden apoyar. Amén. Sí, donde habla que era raro en vestimenta, estaba en lugares desiertos y todo eso. Amén. Dice, el día siguiente, otra vez Juan y dos de sus discípulos, mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Fíjate, me llamó mucho la atención porque Andrés, que era hermano de Simón Pedro, ya había andado con Juan. Ya era discípulo de Juan el Bautista. ¿Sí? En el versículo 40 de Juan, mientras alguien busca esa cita, se me perdió. Juan 1:40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Vamos al versículo 38, dice: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Amén. Mateo 3:4, hermano. ¿Alguien que tenga por ahí? ¿Sí me lo lee, hermano? Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuello alrededor de su lomo, y su comida era langosta y miel silvestre. Salía a él de los amigos de Judea por toda la provincia de la. Gloria a Dios. Entonces, También está en Marcos 1:6. a ver. Dice lo mismo: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuello alrededor de sus ojos y comía langostas y miel silvestre. Amén. Era un tipo raro. Amén. De semblante extraño. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Dijo también que él os bautizaría en el Espíritu Santo y fuego. El fuego simboliza juicio. Lucas 3:17, alguien que me lo busca porque estamos sobre el tiempo. Lucas 3:17. Fuego simboliza juicio. Juicio, purificación. Amén. Amén. Símbolo de juicio, fuego. Amén. Vemos también fuego en el Pentecostés, Hechos 2. Hechos 2, del 3 al 4. Amén. Amén. Ahí vemos el fuego, símbolo de purificación. Amén. El Padre honra al Hijo. En Marcos y Lucas vemos que el Padre le habla directamente a Jesús: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Búsqueme Marcos 1:11 y otro que busque Lucas 3:22.
para corroborar donde el Padre honra al Hijo. 1:11, hermanas. Dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en Lucas 3:22, ¿cómo dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Mientras que en Mateo le habla a la multitud. Mateo 3:17. Y hubo una voz entre los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué significaban las palabras del Padre? Bueno, lo que el Padre le está diciendo a su Hijo es, Hijo, todo lo que tú has hecho hasta ahora, en estos 30 años, me ha complacido totalmente. No hay ni una sola cosa que me desagrade de ti. Amén. Ponte de pie en esa hora. Vamos a terminar lo que tiene que ver con la primera parte del ministerio de Jesús, tratándose de Juan el Bautista. Amén. Espero que juntos hayamos aprendido, hermanos. Ese es el propósito principal, que podamos aprender. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu hermosa palabra, por tus hermosas enseñanzas, Señor. Hay tanto que aprender de tu palabra,